Y acá los decimales son infinitos. Si ustedes se dan cuenta. Bueno, acá en este caso llega hasta 6, 9, 10, 12. Pero básicamente son infinitos porque yo no puedo trabajar hacer algún cálculo con 12 decimales. Yo lo tengo que cortar, ya sea 2 a 1, depende de lo que estoy buscando. Bien, entonces cuando es muy largo me va a aparecer no es error, pero es la forma de visualización. Se podría decir un error visual, del que para que se pueda visualizar todos los datos contenidos en la celda, simplemente se tiene que ampliar el tamaño de la columna, que los tipos de errores lo vamos a ver también posteriormente. Y aquí el aleatorio tiene la facultad, bueno, sí, la facultad, la ventaja de que si yo hago otro cálculo posteriormente, por ejemplo, este aleatorio cambia automáticamente. Y no significa de que si es que yo sigo cambiando, me va a generar un número este, diferente. Y eso es cierto. ¿Por qué razón? Porque sigue utilizando la función aleatorio. Es como hay una fórmula, una función, que también lo vamos a ver luego, ya les adelanto el hoy. El hoy, sin siquiera colocarle algún dato, me dice 18. Pero yo mañana, yo cierro este archivo y abro este archivo el día de mañana, aquí esta celda se va a actualizar automáticamente. 19 se le va a colocar. Y no es porque lo haya hecho hoy día, se va a quedar con esa fórmula, con ese dato. Igual le funciona el aleatorio. Ustedes se dieron cuenta, yo aquí lo borro con el suprimir. Si lo borro con suprimir para borrar cualquier dato de una celda, tengo que colocar el suprimir. Yo lo borro con suprimir y se van a dar cuenta de este cambio de acá. Yo lo borro y cambiaron. 088, 00. Entonces, este aleatorio, ¿cómo funciona? Cada vez que el Excel reconozca algún movimiento, fórmula, escritura, función o cualquier otro cambio o movimiento que se haga en la celda, me va a cambiar mientras siga con la fórmula. Entonces, yo lo voy a pegar aquí, pero yo quiero que abajo el cuadro me siga apareciendo como este cuadrículo. O sea, voy a desaparecer las líneas primero. Yo le doy aquí en vista y voy a borrar líneas de cuadrículas para que se note, entre comillas, limpio el archivo, sin esas cuadrículas que Excel mismo te brinda. Bien, entonces si yo lo copio y lo pego normalmente, lo pego ahí, abajo, el borde de la celda, al menos la parte de abajo, se me está borrando, porque está copiando el mismo formato de la celda segunda. Entonces, ¿yo cómo hago para que se mantenga sin necesidad de nuevamente seleccionar esta celda? Irme a inicio, colocar aquí en fuentes, en la opción bordes, y colocar borde inferior, que sería un trabajo que toma mínimo segundos, pero segundo a segundo, cada vez que sigamos haciendo fórmulas, se van a sumar y aumenta el tiempo. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo voy a copiar y voy a pegar, y lo que hemos visto anteriormente, un pegado especial. ¿Y cuál es la opción? Tenemos aquí justamente que dice solamente cópiame en todas esas celdas la fórmula, la que estás copiando. Entonces pegamos la fórmula que estamos copiando y efectivamente me está quedando el formato. A veces tenemos formatos muy complicados que al copiar se me borra y para volver a colocar como anteriormente estaba, se nos hace un poco difícil, no difícil, sino trabajoso. Y nos quita ahí un tiempo que podríamos aprovechar en otro lado. Ahora queremos un aleatorio de 0 a 20. Como ustedes se han dado cuenta, de 0 a 1 solamente me da entre 0 y 1. No me da un valor de 1 punto y tantos, o 2, o cualquier valor mayor a 0. Digo menor a 0 o mayor a 1. Yo quiero un valor entre 0 a 20. Como le decía, este aleatorio entre, sí, me dice el límite inferior, 0, el límite superior, 20. Y acá el valor que me va a arrojar es solo en números enteros. Es decir, no me va a arrojar un decimal, 0.5 o 15.6, no, sino entre 0 a 20. 15, por ejemplo, y copiamos acá y lo copiamos con la fórmula, como le dije, para que no se borre el formato de la línea de abajo. Ok, entonces, si yo le doy, por ejemplo, ustedes se están dando cuenta quizás de que esto de acá se está cambiando automáticamente solo.
sin que yo le haga algún movimiento o alguna operación en estas celdas. Si yo voy al 8 nuevamente y le doy Enter, se sigue cambiando y también se cambia la siguiente columna. Ahora quiero un aleatorio de 10 a 1000. Como le decía, el formato de ahora en adelante va a ser mayormente, no todo, mayormente básico, intermedio y avanzado, para que puedan más o menos ubicar en el tema de que esta función aleatorio no solamente es buscar o colocar un número dentro de un intervalo, porque puede ser, como le digo, cada coma decimal, por ejemplo, con dos decimales, con porcentajes incluso podemos buscar, y con porcentajes con decimal, que es un poco más ingenioso, pero sí se puede hacer. En Excel, básicamente todos los cálculos se pueden hacer. Largas, ya sea el proceso largo o corto, pero de que se puede hacer. Y en aleatorio, entre el inferior es 10, superior es 1000. Básicamente, este número nos está arrojando y copiamos la fórmula. Este aleatorio, si ustedes hacen a veces una rifa, no sé, tienen 20 números, hacen un aleatorio de 0 a 20 o de 1 al 20 y el que salga a la tercera, a veces dicen no a la tercera, es el ganador, pues, ¿no? Entonces, puede servirles para ese tema también o para los cálculos que se quieran probar y que sea aleatorio. Para simulación, por ejemplo, también 0 a 1 y también para otras funciones, para otras operaciones. Tenemos el aleatorio de 10.5 a 80.5. Ahora, ¿cómo hacemos este aleatorio? Si supuestamente el aleatorio solamente el entre me sirve para números enteros, no me sirve para comas decimales. Entonces ahí está cómo ingeniarlas para poder colocar en un aleatorio de ese rango o de ese formato. Para ello, nosotros consideramos la misma fórmula. Nosotros colocamos 10.5, por ejemplo, superior 80.5. Nosotros diríamos, bueno, esto está bien, hay que colocar, y nos sale 37, no sale con coma decimal. Yo quiero que sea el número con coma decimal, sea cual sea, 37.2, 37.8. Pero ¿cómo hacemos este caso? Nosotros contamos aquí cuántos decimales tienen aquí. Uno, ¿ok? Entonces borramos las comas. Borramos los puntos y el resultado que nos da le dividimos entre 10, pero fuera del aleatorio. O sea, hasta aquí, hasta que ustedes ven el cierre del paréntesis, es la función aleatoria entre. El entre 10 es un artificio que utilizamos para que el resultado nos arroje con decimal. Y ahora nos sale de 10.5, 80.5, 24.6, por ejemplo. Copiamos y pegamos y nos sale efectivamente con coma decimal y algunos números con 70, porque es aleatorio. No estoy refiriéndome exactamente, no me arrojen números con una coma, que digo, sin comas decimales. Yo quiero que los números, al menos todos, si fuera por lo posible, que me arroje con un coma decimal. Pero este 70 es como 70.0, colocándolo ahí, colocándolo de esa forma. Igual el 75. ¿Y cómo nos damos cuenta que efectivamente está tomando la fórmula? Porque nosotros cuando ampliamos un decimal más, no nos va a arrojar 75.0, sino como que nos dice, ya tienes un decimal, sino que como se entiende en matemáticas que los ceros a la derecha después de la coma decimal no tienen valor, así como los ceros a la izquierda cuando son números enteros. Un 0,75 sigue siendo 75. Bien, entonces mientras vamos avanzando, F2, por ejemplo, ya me está saliendo, bueno, sigue saliendo dos números enteros, o en otro decimal, acá por ejemplo ya no me salió, bueno, el 41.0 me salió con como 1, acá me salió 3, y así podemos probar hasta si es que no queremos que nadie nos... por ejemplo, este de acá, este ejercicio de acá nos salió sin ningún cero, o sea, es decir, sin ningún entero, puros decimales. Igual sucede en el aleatorio para dos decimales. Colocamos un aleatorio entre el inferior, 5.25. ¿Cuántas comas decimales tiene? Dos, porque es hasta la centésima. Es decir, 5.25 lo colocamos sin la coma hasta 50.75. Pero ahora, yo quiero que esto me salga con dos comas decimales. El resultado, si me sale un 600, yo quiero con dos comas decimales entre 100. Para que ese 600 se forme como 6.00. Entonces yo lo divido entre 100. Y efectivamente me está saliendo un valor referenciado del rango, o bueno, del intervalo de 5.25 a 50.75.
Y ahí está efectivamente. Acá me sale un valor porque me dice que es 13.80. Si yo le intento agregar otra decimal, ahí está efectivamente el coma decimal. Bueno, acá me sale un solo entero 8 porque está dentro del 5 y 50. Ahora del 0,2 a 0,7. Acá sucede lo mismo, un aleatorio entre. Si este es un decimal y este es un decimal, le colocamos un 0. Bueno, le dejamos tal cual, porque esto de acá lo multiplicamos por 10, lo dejamos con 0, 2. Y el 0,7 lo dejamos igual con 7. Porque el aleatorio simplemente entre. La fórmula aleatorio nos sirve de 0 a 1. No nos acota si nosotros queremos, por ejemplo, de un 0,2 a un 0,7. Porque si nos saliera un 0,8 no nos sirve la información, como en este caso, 0,73. Yo no deseo ese número porque yo quiero un número antes de 0,7 y con una coma decimal, simplemente, no con 12 que nos apareció acá si no me equivoco. Entonces, el 0,2 por 10 nos sale 2, el 0,7 por 10 nos sale 7, y eso lo dividimos como estamos multiplicando por 10 o le estamos quitando una coma decimal, es un 0, lo dividimos entre 10. Bien, entonces efectivamente, si nosotros copiamos la fórmula, nos sale de esa forma. 0,23, 0,5, 0,2, el 0,2 se repitió como 2, 3, 4 veces, porque estamos haciendo un acotamiento más pequeño, simplemente de los cuales tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 6 valores que tiene como opción de recolectar esta información. ¿Cómo colocamos ahora el porcentaje? El porcentaje, primero lo cambiamos acá, la celda. Bien, ya está la celda como porcentaje. El valor que se escriba se va a copiar como porcentaje. Si le coloco 1, 2, se va a colocar como porcentaje. Bien, entonces acá simplemente aleatorio entre 1 y entre 5. Nada más. Ah, ojo, pero aquí ese 1 y ese 5, el Excel mismo lo reconoce como si fuera un entero, porque efectivamente es un entero. Ahora, si ese un entero lo queremos ver como porcentaje, que es el 100%, porque el 0,5 es el 50%, porque es la mitad de 1. Efectivamente, la mitad de 100, ahí está los 50. Por eso es que nos sale de esa forma. Entonces, el aleatorio de 1, ¿qué tendría que hacer? Aleatorio de de 1% tendría que ser 0,01 hasta 0,05. Este es el 1% y este es el 5%. Igual en este caso, bueno, de aquí pasamos a este caso, ponemos aleatorio entre 1 y 5. ¿Cuántos decimales hay? 0 y 1 que son 2, o sea, entre 100 porque son dos ceros que se agregan. Ok, ahí está entre 1 y copiamos la función y lo pegamos. Bueno, la última no estaban con porcentajes, si lo seleccionamos y le damos acá en estilo porcentual, ahí está, 1, 2, 4, tenemos básicamente 5 opciones, de las cuales varios números se van a repetir. Y si nosotros queremos ver si efectivamente ha funcionado, de que solamente quiero esos enteros, no quiero 1,25%, le damos aquí y vemos que los ceros hacia adelante efectivamente son ceros, no hay ningún cero después de la coma decimal a la derecha, no tienen valor. Y básicamente es 1, 4 y esos son los números que nos han salido. Igual para el 1,25. ¿Cómo es ese valor de 1,25? 0,0, 1 y 25. Hasta el 10. 0,10, 25. O sea, yo quiero que me arroje valores entre este rango. ¿Sí? Porque este 0,0125 lo multiplicamos por 100. Esos dos ceros me va a correr acá y efectivamente me da el 1,25. ¿Por qué por 100? Porque es porcentaje, por 100, por ciento. Bien, entonces le colocamos un aleatorio entre este número. Nosotros lo colocamos como enteros, que sería 125. ¿Cuántos ceros, cuántos espacios se ha corrido la coma decimal? 4 hasta 10,25. Como ha corrido 4, entonces 4 ceros aquí, entre 4. ¿Ok? Y lo colocamos como porcentaje. Fíjate, porcentaje con dos decimales. Porque nos piden con dos decimales. Por eso es como se ha hecho esa división. Y entonces nos sale, las últimas siempre me salen ya. Ok. Ahora, ¿cómo validamos? Igual
creciendo los decimales. Si nosotros crecemos más, vemos que hasta la segunda posición, que es los centésimas, hay valor llenados. Hacia la derecha ya no, porque básicamente yo le estoy pidiendo hacia dos decimales, pues estoy dividiendo entre 10.000 a un valor de 3 o 4 cifras. Muy bien, entonces le damos con 2 y efectivamente es de esa forma. Es la utilidad de un aleatorio y cómo es que debería funcionar. Vamos a actualizarla con un poquito ya. Ya está. Entonces, si nosotros actualizamos cualquiera de esos o hacemos un cálculo por acá, escribimos A, se va a actualizar todos los aleatorios porque siguen teniendo las fórmulas dentro de sus celdas. Bien, eso es con respecto al aleatorio.